El tema de hoy es algoritmos de ordenación. Ya hemos visto con anterioridad qué es un algoritmo. ¿Alguien me puede repetir qué es un algoritmo? Es una serie de pasos que se utilizan para resolver un problema. Exactamente. Son pasos para resolver algo, ¿sí? ¿Cuántos pasos? Va a depender, ¿no? De lo que se quiera hacer. Bueno, entonces en cómputo, ¿sí? Siempre hay que estar ordenando la información, ¿sí? Los datos. Por ejemplo, en Facebook nosotros podemos ver a nuestros contactos ordenados, ¿sí? Las notas en el principal, ¿sí? Salen ordenadas de acuerdo a una fecha. En nuestro teléfono, nuestros contactos salen ordenados de acuerdo, por ejemplo, a el nombre, ¿no? Sí. O, ¿qué más podemos ver en ordenación? Bueno, sí, ordenado. Tanto en computadora como fuera de ella. ¿Qué más podemos ver ordenados? Díganme un ejemplo. Un menú, Un menú, por ejemplo, en los menús en los restaurantes viene ahí, por ejemplo, si hacen las tres comidas, pues viene desayunos, comidas, cenas, o viene a veces por tipo de platillo, ¿no? Vienen carnes, vienen ensaladas, vienen las sopas, o sea, todo viene ordenado. Otro donde podemos ver en el directorio telefónico también viene la información ordenada. Viene la sección amarilla que es para negocios y viene ordenada de acuerdo a el tipo de negocio, médicos, ferreterías, librerías, etcétera, ¿sí? Y luego también tenemos la sección blanca, que es donde vienen los usuarios del teléfono y ahí por ejemplo vienen por municipio y de ahí del municipio vienen ordenados alfabéticamente por el apellido paterno y así es como se va ordenando. Siempre hay que tener un orden. Ok. La computadora o los dispositivos para poder mostrar la información tienen que ordenarla o se procura que se tenga que ordenar, ¿sí? Bueno. Ok, ya me pasé. Ahí está. Los algoritmos de ordenamiento nos permiten, como su nombre lo dice, ordenar información de una manera especial basándonos en un criterio. El criterio es el que nosotros o el que diseña la aplicación, el programa es el que va a decidir, ¿sí? Por ejemplo, en el teléfono se ordenan de acuerdo al nombre, ¿no? En en Facebook también se recuerdan de acuerdo al nombre. Por ejemplo, en un videojuego que se juega en línea, las estadísticas, a veces, o quién quedó en primer lugar, se ordena de acuerdo al número de puntos. ¿Sí? O una lista de amigos, pues ya nosotros lo podemos ordenar de acuerdo como queramos, ¿no? En Excel, por ejemplo, Excel me permite ordenarlo de acuerdo a varios criterios. Esos criterios yo los voy a seleccionar, que serían, por ejemplo, algunas columnas. A lo mejor yo quiero ordenarlos por apellidos o por edad o lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, siempre se va a ordenar de acuerdo a un criterio que nosotros especifiquemos. El ordenamiento de datos cumple un rol, veces que es muy importante, ya sea como un fin o como parte de otros procedimientos complejos. Es decir, si yo lo ordeno es, bueno, porque lo necesito tener ordenado o a lo mejor tiene que estar ordenado porque a lo mejor otro proceso, otro sistema o en otra parte se necesita que esté ordenada la información. Ok, estos que ven aquí son varios métodos de ordenamiento. ¿Sí? No me voy a poner a explicar ahorita cada uno de ellos porque me llevaría bastante tiempo. En la liga que ven ahorita la liga que ven ahí abajo, ahorita les voy a explicar. Ahí viene todos esos ejemplos y cómo, a grandes rasgos, cómo funcionan. No vamos a ver todos, pero vamos a ver los principales. Son como tres o cuatro. Ok, esos son ordenamiento por inserción, uno que se llama burbuja, burbuja bidireccional, ENOM, por mezcla, por selección, uno que se llama de peine, el de shell, montículos y bueno, son diferentes métodos de ordenamiento. Unos son más efectivos que otros y me refiero a efectivos porque son más rápidos o unos son más lentos, unos consumen más recursos del equipo que otros, otros ya de plano ya no son tan
viables implementarlos porque ya son muy lentos y aparte si se les llena con, bueno, si tienen mucha información, llega un momento en que se vuelven todavía más lentos y ya no es viable implementarlo, ¿sí? Entonces ahorita que vean la página donde vienen todos estos, van a ver cómo es que funcionan. Ok, ahí están. Y bueno, dentro de esos algoritmos, aparte de ordenarlo, también hay unos algoritmos de búsqueda. Ok, esos algoritmos de búsqueda, obviamente como su nombre lo indica, me sirven para buscar información o elementos dentro de una lista de elementos. Dice, es aquel que está diseñado para localizar un elemento en concreto dentro de una estructura de datos. Ese concepto de estructura de datos puede ser una base de datos. Hay un concepto que se llama arreglos o matrices en programación, ¿sí? Que son localidades de memoria, ¿sí? ¿Dónde más? Bueno, es que ahí engloba todo eso. Hay otro que se llama árboles, que eso tiene que ver con archivos. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, esos algoritmos de búsqueda son para buscar un elemento en específico o un grupo de elementos de acuerdo a un criterio, ¿sí? La búsqueda de un elemento dentro de un array, que es el array o el arreglo, es una de las operaciones más importantes para procesar información y me permite recuperar datos que ya estén almacenados no solo en el disco duro de la computadora, sino también, por ejemplo, en memoria RAM, ahí también están almacenados. Dice, el tipo de búsqueda se puede clasificar como interna o como externa. Ok, ¿queda claro que es un algoritmo de búsqueda? Chicos. Sí, profesor. Ok, véanlo así, es como si ustedes quieren buscar algo en su cuarto. Pues voy a buscar, no sé, a lo mejor, mi memoria USB que no la encuentro, se ponen a buscar, entonces el algoritmo es la forma en que ustedes van a buscar algo, ¿sí? Ok. Y aquí como dice, se puede buscar tanto de manera interna como externa. ¿Y qué es? Dice, este tipo de, bueno, la búsqueda interna, dice, este tipo de búsqueda trabaja con elementos residentes en la memoria principal. Ok. ¿Alguien me puede decir qué entiende por la memoria principal? ¿O qué cree que sea? ¿Qué creen que sea la memoria principal? Donde ¿Dónde? están guardados la mayoría de los datos. Eh, pues sí, pero es que ahí lo podemos guardar tanto en el disco duro como en la memoria RAM. Entonces, ¿cuál creen que sea la memoria interna? ¿La RAM o el disco duro? Pues la RAM. Exactamente. La memoria interna, sí, es donde está la RAM. Ahí te van a ver la otra memoria que le llaman secundaria, que son los dispositivos de almacenamiento. Ok. Entonces, miren, la búsqueda interna, dice, este tipo de búsquedas trabaja con elementos residentes en la memoria principal, que es la memoria RAM. Recuerden, bueno, no sé si lo sepan, pero bueno, o a lo mejor ya lo vieron, la memoria RAM es una memoria volátil, es decir, va a tener información mientras el dispositivo esté encendido. Cuando el dispositivo se apaga o se le deja sin energía, todo lo que está en la memoria RAM se va a perder, ¿sí? Entonces eso le llama memoria principal. Entonces cuando nosotros arrancamos la computadora, el teléfono, hay ciertos archivos o cierta información que se carga en la memoria RAM del teléfono, ¿sí? Y hay otra parte que se queda vacía para empezar a cargar aplicaciones y lo que sea. Cuando se está programando o por ejemplo cuando estamos trabajando, por ejemplo un servidor para páginas web, todo, en la memoria RAM de ese equipo se van cargando ciertas estructuras, como dice aquí, estructuras estáticas que serían los arreglos, y luego vienen otras que se llaman estructuras dinámicas, que se llaman listas encadenadas y árboles. Ok, voy a explicar rápido qué es la primera. La primera, por ejemplo, ahí, si ustedes van a, por ejemplo, están trabajando con una base de datos y empiezan a jalar información,
Esos serían, se pueden cargar en arreglos, que son como tablitas chiquitas donde se va guardando información. Esas son las estructuras estáticas, porque los arreglos normalmente tienen ya un tamaño preestablecido, pero también se pueden especificar de un tamaño dinámico. Yo le digo, no, pues quiero que sea de 100 casillas, y va a ser de 100 casillas. Y ya luego le digo, ¿sabes qué? Ahora ya no quiero que sea de 100, yo quiero que sea de 50. Ok. Pero luego hay otra estructura que es muy parecida a la anterior, pero se llaman estructuras dinámicas, y aquí hay un concepto que se llaman listas encadenadas y árboles, que no me voy a poner a explicar a fondo qué es, pero bueno, esas estructuras dinámicas, que son listas y árboles, tienen mucho que ver con la estructura de los archivos, por ejemplo, del sistema operativo. Nosotros cuando entramos a Windows vemos que la unidad C tiene ahí unidad C y vienen muchas carpetitas, y dentro de las carpetas pueden venir más carpetas o más archivos, ¿sí? Bueno, esas son listas dinámicas. Entonces yo puedo crear en la unidad C o en la carpeta que yo quiera, yo puedo crear dentro otra carpeta, y es como si fuera un árbol que le va creciendo otra rama, y dentro de esa rama yo le puedo ir agregando más cosas, ¿sí? Esas son estructuras dinámicas. Bueno, tanto las estructuras dinámicas como las estáticas, esas se van cargando en memoria principal o la memoria RAM. Cuando se apaga el equipo, ahí se va a quedar. Entonces los algoritmos de búsqueda pueden buscar información buscan información en la memoria RAM, y ahí empiezan a buscarla. ¿Cómo la van a buscar? La buscan de acuerdo a un criterio, lo que yo les voy diciendo igual, ¿sí? Y aquí sí se puede llegar a tardar un poquito más, porque a veces la memoria RAM está saturada. ¿Les ha pasado que luego están trabajando en la computadora y abren muchas aplicaciones? Muchísimas. ¿Qué le pasa a la computadora cuando abren muchas aplicaciones o programas? Se empieza a trabar. Se empieza a trabar o se llega a alentar. Profe, o se queda lenta, se queda Exactamente. ahí pasmada. Exactamente, se queda pasmada, o sea, lenta, como que ya dices, híjole. Bueno, le pasa como nos pasa a nosotros, cuando nosotros nos empiezan a cargar de cosas que hacer. Dijo, y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Bueno, así le pasa similar a la computadora o a la memoria, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, 4 GB de RAM o 8 GB de RAM, pues se me hace mucho, pero empezamos a abrir Word y empezamos a abrir Internet y empezamos a escuchar música, y estoy chateando, y bajo archivos y subo las tareas, y le empezamos a cargar cosas. Todo eso que hacemos nosotros se va cargando en la memoria RAM, y entonces en la búsqueda interna, cuando empezamos a hacer ese tipo de búsquedas y la memoria RAM está muy saturada, lo que tiene que hacer el sistema operativo es optimizar la memoria. Entonces le va dando prioridades a algunas cosas, y por eso luego se hace muy lenta, ¿sí? Lo mismo pasa con el teléfono. Si ustedes empiezan a abrir muchas aplicaciones en el teléfono, igual, como dice Lidia, el teléfono se va a pasmar, se empieza a poner lento, porque obviamente los teléfonos tienen menos memoria que una computadora, pero aún así tiene que trabajar, ¿no? Bueno, entonces esa es la búsqueda interna, cuando se busca información o datos dentro de la memoria principal, que sería la memoria RAM. Ok. ¿Dudas con la búsqueda interna? No, profesor. ¿No? Ok. Ahora me voy a ir con el otro tipo de búsqueda, que es la búsqueda externa. Ok, dice, en esta búsqueda se buscan los elementos que se encuentran en memoria secundaria. Y ahí puse muchos ejemplos de memoria secundaria. Ya todos esos ustedes los conocen. Una memoria USB, un disco duro externo, un disco duro, una micro SD, un CD, y puede haber más, ¿no? Esas son la memoria secundaria es donde podemos físicamente almacenar la información. Algunos tienen unas ventajas más que otros. Me voy a ir, por ejemplo, el disco duro magnético, que es el disco duro normal, el que comúnmente están en los equipos, ¿sí? Bueno, esos son muchísimo más lentos
que por ejemplo que la memoria USB o que el disco duro externo o que la SD, y se va dando ahí un quite con el CD. De hecho el CD ya casi va de salida, prácticamente si ustedes ven en las laptops actuales o en los computadores de escritorio ya no vienen con unidad de disco porque es muy lento, ¿sí? Si bien se pueden hacer búsquedas en los archivos, hacerlo con un disco como el CD o el disco duro magnético es lento, ¿sí? Es más lento en el CD que en el disco duro magnético, pero en el disco duro magnético es rápido, entre comillas, pero aún así se tarda en buscar información. ¿Les ha sucedido que ustedes están trabajando en su computadora? Ya su computadora ya llevan como un año con ella, ya nunca le han dado mantenimiento, nada. Entonces ustedes empiezan a abrir, por ejemplo, un trabajo de Word. Ah, mira, aquí está mi trabajo de Word, lo voy a abrir. Y lo abran y a veces como que tarda en abrirlo. ¿Les ha sucedido? Sí, profe. Ok. ¿Alguien sabe por qué pasa eso? ¿Por qué tarda un poquito en abrirlo? ¿Por qué creen que sea? Porque miren, cuando nosotros dicen, ah, aquí está mi archivo de Word y a lo mejor lo tienen en el escritorio, ¿sí? Y lo dan doble clic, pero tarda en abrirlo. ¿Por qué creen que tarda en abrirlo si está en el escritorio? O en una carpeta ahí en documentos, por ejemplo. ¿Por qué creen que tarda en abrirlo? Porque se supone que el que lo busca es el sistema operativo. Dice, no, aquí está. Ah, le decimos, ábrelo. Y lo empieza a abrir y tarda. Ok. ¿Por qué tarda el... Ahorita voy a ver si conecto la pizarra. ¿Por qué tarda? Porque los archivos, como están cargados en el disco duro, en el caso de los discos duros magnéticos, que son los que como el que vienen ahí, tienen una cosa que se llama pistas y sectores. Entonces, no porque esté en el disco duro quiere decir que lo va a abrir rápido. A veces el disco duro tiene huequitos, esos sectores o pistas, y ahí se va guardando la información. Una vez que se va guardando la información, lo que hace es que si no cabe en un pedacito, el otro pedacito que le falta del archivo, lo guarda en otra parte. Entonces hagan de cuenta que el archivo está físicamente en el disco, aunque el usuario no lo ve, pero hagan de cuenta que lo repartió en 5 pedacitos. Entonces esos 5 pedacitos están dispersos. Lo que tiene que hacer el algoritmo de búsqueda del sistema operativo se tiene que recorrer todo el disco hasta que encuentre los 5 pedacitos. Y ya que los encontró, ya lo une y ya te lo muestra, o nos muestra el archivo. Así funciona. Entonces, por ahí, no sé si han escuchado un concepto que se llama desfragmentación del disco duro. ¿Alguien lo ha escuchado? Chicos. No, no lo he escuchado, profe. Ok, ahí te lo voy a explicar. Bueno, entonces, así a grandes rasgos funciona la búsqueda externa. Es decir, voy a buscar mi información en dispositivos de almacenamiento, como las memorias USB, los discos duros externos, los discos duros magnéticos, CDs, las micro SD. Bueno, ahí es donde se va a funcionar, ¿sí? La ventaja de aquí es que está almacenado y yo después, una vez que ya lo encontré, ya lo puedo modificar. En la búsqueda interna también se puede modificar, pero los cambios se van a hacer de manera temporal. ¿Por qué de manera temporal? Porque mientras esté encendido el equipo, ahí se van a quedar los datos, ¿sí? Cuando se apaguen, adiós. Ok. Continúo. Luego tenemos aquí una cosa que se llama el algoritmo de cadena. Ok. Voy a explicar así rápido qué es una cadena de caracteres. Pero para poder explicarles, miren, un carácter es la unidad mínima de información que corresponde con un grafema o con un símbolo parecido. Ok. Un carácter es una letra. Puede ser, como viene aquí, si un carácter es un dato que puede ser letras del abecedario, del todo el abecedario, mayúsculas o minúsculas, eso no importa. ¿Sí? Los dígitos que son del 0 al 9
y los símbolos especiales. Todos los simbolitos que ven en el teclado, tanto el teclado de la computadora como el teclado del celular, son caracteres. Por sí solitos son un carácter. ¿Sí? Eso es un carácter. Para poder manejar cadenas, dice cadenas, o en inglés le llaman string, dice una cadena es una secuencia de caracteres. Por ejemplo, el correo electrónico. El correo electrónico es una secuencia de caracteres. Nuestro nombre es una cadena de caracteres o una secuencia de caracteres. Y bueno, ¿para qué se utilizan? Pues para mostrar mensajes, para ver información. Eso es para eso. Cuando ustedes se registraron en la escuela, ¿sí? Les pide cierta información, les pide que pongan su nombre, su domicilio, bueno, todas esas son cadenas de caracteres, ¿sí? Para eso dice, los textos que manipulamos mediante los editores de texto, como por ejemplo Word, o los que tienen los navegadores, dice, buscan información de las cadenas, ¿sí? Y los leen. Ahora, ¿por qué es importante los algoritmos de cadena o el manejo de las cadenas o el texto? Una frase que me dejó una maestra cuando yo estudiaba me dijo, siempre es más fácil manejar cadenas de caracteres que números. Entonces, cuando ustedes si en algún momento llegan a diseñar una base de datos o un programa, siempre acostúmbrense o van a ver que va a ser mucho más fácil manejar toda la información como tipo cadena, como si fueran caracteres. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿sí? No cuesta tanto trabajo, ¿sí? ¿Han visto saben qué es un CAPTCHA? Ok, voy a abrir ahorita para explicar rápido. Sí, todavía no es tiempo. ¿Saben qué es un CAPTCHA, chicos? A ver, voy a empezar aquí. A ver, ahorita lo escribo. Para explicar rápido los algoritmos. Ok. Me voy a ir... Bueno, entonces quedamos... Si siente que voy rápido, dígame. Algoritmos de búsqueda. Ahí. Quedamos que era interno. ¿Cierto? Habíamos dicho que estaba así. Ok. En el interno era en la RAM. Y en el externo, ¿dónde era? ¿Recuerdan? Dispositivos de... Ok, disculpen la letra, que cuesta trabajo escribir así. Ok, voy a explicar. Supongamos que este fuera mi disco duro, como el que vieron en la imagen. Y aquí trae la agujita, que es la que busca y ya. Los discos duros, los de magnético, los que son de platino. Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Sí me están escuchando, chicos, o no? Ay. Sí, profe. Ok. Bueno, es un disco duro. Digo, son muchísimo más chiquitos, pero así funciona. Entonces, miren, si ustedes, como les comenté, si ustedes quieren abrir su archivo que se llama, por ejemplo, tarea 1, por ejemplo, de Word, es un documento de Word. Dicen, voy a abrir mi tarea, ¿sí? Cuando nosotros guardamos información en el disco duro, obviamente hay un pedacito donde está el sistema operativo. Vamos a pensar que fueran estos verdes de aquí. Ahí está el sistema operativo. Y ya. Y de ahí lo que le vayamos metiendo, ¿sí? Entonces, conforme nosotros vamos guardando lo que descargamos, las canciones, mira, conecto el del teléfono y ahí se van guardando aplicaciones, todo eso se va guardando en el disco duro.
Y lo mismo pasa con el teléfono, ¿sí? Nada más que ahí no tiene un disco mecánico, sino es una memoria, pero el principio es similar. Pero me voy a enfocar en esto. Entonces, si ustedes empiezan a guardar sus archivos, a lo mejor la tarea 1, su archivo de la tarea 1, se guardó por aquí un pedacito. Y como ya no cabía, el otro pedacito se guardó por acá. Y a lo mejor el otro pedacito de la tarea se guardó por aquí. Y el último, como ya, bueno, igual se guardó por aquí, ¿no? Ok. Esa es la tarea 1, ¿sí? Si se dan cuenta, el archivo, aunque yo, el usuario, lo ve que es un solo archivo, pero internamente en el disco duro, el sistema operativo lo guardó en pedacitos porque, pues como fue encontrando espacios, ahí lo fue almacenando. Ok. Eso que ven ahí, de que los pedacitos del archivo de la tarea 1 están dispersos, se llama, el disco duro está, se llama fragmentación. O el disco duro está fragmentado. Ok. No es que esté roto, simplemente todos mis archivos están dispersos. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de búsqueda, en este caso del sistema operativo? Ah, ¿quieres abrir tarea 1? Sí, bueno, yo te lo voy a abrir, pero yo no, como yo no sé, dice, yo tengo que buscar que todos los pedacitos del archivo, aquí hay uno y se va a ir girando el disco, obviamente va buscándolo, ya que encontró el otro, se va aquí y lo encontró, y aquí encontró el otro, y se va dando la vuelta hasta que encontró todos. Una vez que ya encontró todos los pedacitos, ya lo empieza a abrir. Así funciona el algoritmo de búsqueda. Empieza a buscarlo. ¿Cómo creen que podríamos optimizar un algoritmo de búsqueda en el caso de que mi disco duro estuviera fragmentado? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se les ocurre? Buscarlo por el nombre. Sí, bueno, es que no importa si está el nombre, o sea, el nombre puede ser cortito, largo, no sé. Pero no, o sea, es que aunque tú lo busques, te va a decir, no, sí, mira, el archivo que tú quieres está en tal ubicación. Y yo me voy a esa ubicación. Y ya que lo encontré, igual me puede tardar mucho en abrir. ¿Sí? Ok, ¿alguien más? Ahí te voy a explicar la solución. ¿Alguien más? ¿Cómo creen que podríamos hacer más rápida la búsqueda de mis archivos? En el caso de que tuviera muchísima información. ¿Qué se les ocurre que se podría hacer? ¿No, nadie? Ok, ¿Cómo era, profe? Es que me perdí. ok. Entonces, mira, la tarea 1, que son los puntitos rojos, es mi archivo y está, yo físicamente, bueno, yo veo que es un solo archivo, pero internamente en el disco duro está, está dividido en 4 pedacitos, ¿sí? Entonces el algoritmo de búsqueda del sistema operativo va a ir a buscar el archivo que yo le digo, ¿sí? O sea, va y busca los pedacitos, pero como el disco tiene que buscarlo en varios lados, por eso se tarda mucho en leerlo o en encontrar todos los pedacitos, y por luego vemos que se tarda en abrir el archivo. Dice, mi computadora está lenta, ¿por qué será? Tarda mucho en abrir los archivos. Pues porque están dispersos, ¿sí? O están fragmentados. Ok, la pregunta es, ¿qué solución harían ustedes para poder hacer que sus archivos abran más rápido o que se tarde menos en buscarlos? ¿Qué se les ocurre? ¿Ordenarlos o ponerlos todos en una carpeta? Bueno, eso de la carpeta sí y no, pero me voy a lo que me dijiste primero, ordenarlos, ¿sí? Ok, fíjense, el disco está fragmentado, o le llaman, hay que desfragmentar el disco duro, es decir, que ya no se... Pues tratar de que sea un archivo que no pese tanto. No importa, aunque pese mucho o poco, pero el archivo no hay que hacer que esté disperso, ¿sí? Los pedacitos del archivo
No hay que hacer que estén dispersos. Ok. Lo que hay que hacer, o lo que ya existe, de hecho existe, hay un programa, o hay programas que se llaman desfragmentadores. De disco duro. Ok, ¿qué hacen esos programas? Windows trae uno, de hecho. ¿Qué hacen esos programas? Lo que hacen es que se ponen a leer todo el disco y entonces empiezan a encontrar los pedacitos. Mira, aquí hay un archivo que dice que es la tarea 1. Y ya, y luego me encontré el otro pedacito y así. Entonces te dice un resumen de cómo está tu disco duro. Te lo pone por colores, ¿sí? Y te dice si el disco duro está muy desfragmentado o no. Y ya. Si está muy desfragmentado, te dice, bueno, ¿quieres desfragmentarlo? Es decir, lo que va a hacer, voy a agarrar la goma, lo que va a hacer es que va a reacomodar los pedacitos del archivo de la tarea en este caso y los va a poner todos pegaditos. 4, 5. ¿Qué gano con eso? ¿O qué se gana con eso? Cuando yo vuelva a abrir ese archivo o cualquier otro, los pedacitos ya están en lo más juntos o lo más cerca posible, ¿sí? Entonces ya no le va a costar tanto trabajo al disco duro ir a buscarlo, ¿sí? Así funciona, o ese es un algoritmo de búsqueda externo. Lo busco en un dispositivo y ya. Esto de la fragmentación del disco duro es eso, que los archivos, todos mis archivos, se empiezan a poner en diferentes espacios. Yo no lo veo, pues cuando yo los quiero abrir, porque tarda en buscarlos. Eso nada más sucede con discos mecánicos. Con las USB, con las SD, con los discos duros de estado sólido, que son como USBs grandotas, ¿sí? Con ellos no pasa eso y no se pueden desfragmentar. ¿Por qué? Porque bueno, véanlo así, ellos son como cuadrículas, y en cada cuadrícula ahí sí va almacenando los archivitos como deben ir. Aquí guarda ese, aquí guarda y va guardando, ¿sí? Aquí es muy difícil que haya fragmentación. Entonces, ese algoritmo de búsqueda, el externo, busca la información en un dispositivo de almacenamiento. ¿Qué problema nos podemos encontrar? El problema, uno de los principales, es que el disco esté fragmentado, si es un disco mecánico. Si es un disco como una USB, una SD, no está fragmentado. Obviamente entre más grande, pues va a tener más casillas y se puede almacenar más, pero bueno, no quiere decir que también no se puedan poner en espacios, ¿sí? Pero es más rápida la búsqueda porque no tiene que estar girando el disco. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, maestro. ¿No? Ok, voy a continuar aquí con lo de las cadenas. Ya habíamos dicho que las cadenas que eran un conjunto de caracteres, ¿no? Sí. Que pueden ser de la A a la Z, del 0 al 9, y de ahí pueden ser el gatito, la interrogación, el arroba, y hay un montón, ¿sí? Ok. Muchas páginas de internet, cuando nos vamos a loguear, ¿sí? O cuando queremos descargar un archivo que luego viene ahí publicidad y cosas así, utilizan un concepto que se llama ¿alguien ha visto esta palabra? ¿Y me puede decir qué es? ¿No los han visto? El CAPTCHA. Bueno, si los han visto, a lo mejor no saben cómo se llama. Miren, luego viene ahí, te pone ahí
Dice, no soy un robot. Ah, sí, sí lo he visto, profe. Que Ok, te pone a hacer como un ejercicio como para... ajá. Tienes que juntar, por ejemplo, te pone carros, ¿no? Donde hay carros y tú tienes que aplastar todos Exactamente, los Lidia. puntitos donde hay carros. Ok. Y luego, como dice Lidia, te pone ahí una imagen, o así cuadriculada, y te dice, selecciona los que no son, los que donde hay coches, donde hay semáforos, donde hay arbolitos, y te pone un montón de cosas. Ok. ¿Alguien sabe para qué son esos? Pues no, pero yo pienso que ahorita con la tecnología pues debe haber muchos robots que han de utilizar las computadoras y así, y pues por eso te lo ha de poner. Ok, muy bien. De hecho, ahí te va, ahí les va. Es por eso, Lidia, muy bien. Fíjense, recuerden lo que les comenté hace rato, que es muchísimo más fácil manejar cadenas, o sea, texto, que números, ¿sí? Muchas páginas, incluso se puede programar eso, es más fácil, es muy fácil hacer que lea el contenido de lo que se escribió, o sea, el texto. Entonces, para evitar ese tipo de mañas o no sé, de que se roben información, entonces, qué se creó? Se crearon los CAPTCHA, ¿sí? Hay diferentes tipos de CAPTCHA. Uno es de la casilla, de imágenes y bueno, ahí hay varios. Ok. Se crearon porque para, por ejemplo, para los robots, o sea, que es como son programitas, son programas, ¿sí? Como las arañas de Google o que hacen búsqueda, bueno, para ellos es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil, saber o ponerse a leer, por ejemplo, si aquí en la del cuadrito, si aquí hay arbolitos o hay coches o lo que sea, ¿sí? Eso es más difícil. Entonces, para eso se inventaron, para evitar o para, mejor dicho, para cerciorarnos o cerciorarse que el que está interactuando con la página es una persona y no un robot o un programa que va a robar información. Ahí caemos en lo que les he dicho, siempre es muy valioso la información para las empresas, entonces hay que cerciorarnos de varias maneras que el que esté utilizando la página o el sistema pues sea un humano y no una máquina o un programa que se robe la información. Entonces, he ahí por eso los algoritmos de cadenas lo único que hacen es que se ponen, me permiten leer las cadenas de caracteres, me permiten saber qué se escribió, qué caracteres tiene y por ejemplo, yo algo muy sencillo, de hecho Google lo hace. Cuando ustedes van a loguearse o van a crear una cuenta y luego pon tu correo y si ponemos cualquier cosa y no ponemos el arroba, nada más por eso te dice, oye, lo que pusiste aquí no es un correo, tiene que tener, el correo tiene que tener cierta sintaxis, tiene que tener un nombre y el nombre tiene que tener ciertas características, luego tiene que venir forzosamente el arroba y ya luego viene el nombre del dominio.com, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo a través de leer la cadena, o sea, de lo que se escribió aquí, yo puedo saber, ah, mira, sí, sí tiene letras, sí tiene números, sí tiene tal cosa. Y después viene un arroba, no, es correcto. Y después viene el nombre del dominio, ah, está correcto. Si no cumple estas características, pues obviamente le estoy diciendo que no es un correo, entonces es información errónea. Y yo no quiero como empresa que la información sea errónea, ¿sí? Porque a lo mejor luego me van a reclamar o el usuario se va a quejar, ¿sí? O a mí no me conviene no tener esa información, ¿sí? Ok, es por eso que es importante manejar las cadenas o saber manejar cadenas. Ok, entonces queda claro esta parte del algoritmo de las cadenas, ¿sí? No es otra cosa más que saber manejar las cadenas y poder leerlas. ¿Sí, chicos? Sí, maestro. Ok, ahora me voy a pasar, voy a cerrar la pizarra y me voy a pasar a la página web que les dije, donde viene, ya la están viendo ya. Ya, profe. Ok, que son los algoritmos de ordenamiento. Les recuerden que son para ordenar la información, ¿sí? De aquí yo saqué la información de la presentación y está muy bonita la, bueno, tiene aquí va explicando a grandes rasgos qué hacen todos.
Ok, no, ahorita no me voy a meter con este, me voy a meter con esos de aquí. Vamos a ver 3. El de inserción, si yo le doy clic aquí, me dice que es un ordenamiento por inserción, donde obviamente va insertando la información. Ok, pero lo que me gustó de aquí es que tiene una animación. Entonces, fíjense, aquí hay una lista de números. Aquí abajo, voy a darle un poquito más de zoom. Ahí hay una lista de números, ¿sí?, que están desordenados. Entonces, lo que ustedes ven aquí, o mejor dicho, aquí abajito, esto es el pseudocódigo o el algoritmo para ordenarlos, ¿sí? No me voy a poner a explicarlos lo que estoy haciendo, pero bueno, habíamos visto un concepto que se llama arreglos, que el arreglo es como una tablita con casillas. Bueno, hagan de cuenta que estos numeritos es mi tablita con las casillas, ¿sí? Yo quiero ordenarlos. Entonces, si nosotros lo quisiéramos ordenar, pues tendríamos que ir revisando, ¿no? Pues es el 1 va hasta el principio, y luego me voy con el 2, el 2 ahí no lo va a mover y ya. Pero la computadora no lo hace así. Hay varias maneras de ordenarlo. Ok, fíjense lo que hace. Entonces, aquí dice velocidad normal, le digo aleatorio, me los ponga en orden al azar. Fíjense qué empieza a hacer. Esa es la animación. Así es como vamos funcionando. ¿Ya vieron qué está haciendo? Fíjense qué hace, por ejemplo. A ver, voy a hacerlo más lento. Voy a ponerlo aquí aleatorio otra vez. Y vamos a ponerle muy lento para que vean. Ok, fíjense, agarra el 6 y lo pasa antes, ¿no? Porque va preguntando. Los va cambiando de lugar. Eso es lo que va a hacer. Va insertándolos hasta que los vaya ordenando todos. ¿Sí? De hecho aquí hay el algoritmo dice para i, ya vimos que era el para, variando de 2 hasta n, o sea que lo va a ir haciendo hasta que termine. ¿Sí? Y ahí es lo que va haciendo, los va acomodando. Cuando encuentra uno más chico, lo acomoda. O los inserta, mejor dicho, los inserta donde van. Por ejemplo, el 9, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir donde va después del 8. Y luego se va con el 2. ¿Dónde tiene que ir el 2? Tiene que ir hasta el inicio. Y así se va a ir haciendo uno por uno. ¿Sí? Ok. Luego hay otro que se llama el de burbuja. El de burbuja se llama porque las burbujas en el agua, por ejemplo, ¿qué hacen las burbujas en el agua? ¿Para dónde se van? Para arriba. Para arriba. Bueno, aquí funciona igual. Entonces, miren, aquí también tenemos desordenado. De hecho, aquí me dice, la ordenación de burbuja funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente. Y entonces los va cambiando de lugar, ¿sí? O de posición. ¿Y cuántas veces lo va a hacer? Hasta que termine la lista. Entonces, miren, lo voy a poner aquí un poquito más. Lo voy a poner lento. Y entonces fíjense qué va a hacer. Va cambiando. ¿Sí? Lo cambia de posición. Entonces, pregunta. Ahorita cambió el 13. Ahora, el 13 va a decir, ¿este es menor? Sí, es menor. Entonces el 1 lo va a pasar. Y ahora se va a ir acomodando, así los va acomodando. Cuando uno es mayor o menor, dependiendo de lo que yo quiera, si es de mayor a menor, de menor a mayor, los va a ir cambiando. Fíjense cómo va cambiando. ¿Sí? El 15 lo va a pasar antes y el 19 acá. Ahora, ¿qué le va a pasar al 14? Lo va a pasar antes. Y ahí se va a ir, el 20 lo deja igual, el 2 como es más chico, o el 20 es más grande, lo cambia de lugar y así se va a ir. ¿Cuándo va a terminar? Cuando pase a acomodar todos, o sea, termina la lista y vuelve a empezar otra vez desde el inicio para volver a hacer toda la operación hasta que tenga todos acomodados. Eso es muy tardado. Este algoritmo ya no es tan eficiente
precisamente porque es muy lento. Miren, voy aquí. No, es que aquí no se le pueden definir. No, aquí no se le pueden definir. Pero bueno, aquí está el algoritmo, miren. Esto ya lo hemos visto así rápido. Aquí está haciendo una pregunta. ¿Qué está haciendo? Estoy preguntando si lo que tiene una casilla es mayor a lo que tiene la casilla que sigue. Si sí es igual a lo que sigue, cámbialos de lugar. ¿Sí? Y así se va a seguir. ¿Cuántas veces va a terminar? ¿Cuántas veces lo va a hacer hasta que termine? ¿Sí? Ok. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, este de, bueno, vamos a ir el de burbuja. Bueno, vamos a ir con el de burbuja bidireccional, que es muy similar al anterior, nada más que lo hace del inicio al fin y luego del fin al inicio. Entonces lo voy a poner un poquito normal. Entonces fíjense que va haciendo, los va acomodando. Cuando llegue al final, ahora lo va a hacer del final al inicio. Y también y igual lo tiene que estar haciendo. Obviamente esto es una animación y así funciona, pero la computadora lo hace muchísimo más rápido, nosotros no lo vemos. Y ahora lo hace al revés y empieza a acomodar. ¿Qué es lo que va a pasar? Hasta que el 1, en ese caso el 1 hasta dónde va a llegar, tiene que llegar hasta el principio. Y ahí lo voy a parar, ¿sí? Entonces ahí va acomodando. Así es como funciona. Entonces hay diferentes, mire, ahí me va poniendo los pasos. Y ahí me va haciendo la animación y bueno, no va explicando, pero va haciendo. Y ahí se va. Obviamente entre más grande la lista, más se tarda, ¿eh? Ok. Entonces, ¿queda claro, chicos, qué es un algoritmo de ordenamiento o de ordenación? Sí, maestro. ¿Sí? Miren, y aquí que ven aquí, esta parte de aquí abajo, son todos los que vienen acá arriba, pero aquí los vas... Mande. Según yo, a lo que entendí, ahorita los algoritmos que explicó de ordenamiento o de ordenación son como, por ejemplo, en nuestro teléfono cuando ordenamos todos los contactos, cuando ordenamos Ajá. todos los datos que están en tu teléfono y dejas tu teléfono así como que bien ordenado. Sí, así lo hace. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si quieres ver las fotos, dices, ay, no encuentro una foto. ¿Qué hacemos cuando no encontramos una foto? Pues el teléfono trae una opción para poder ordenarlas, ¿no? De acuerdo a la fecha, ¿sí? O por Ajá. mes. Entonces es más En mi fácil. teléfono eso viene un poquito diferente, pero sí me deja ordenar. Más bien me deja ordenar como por carpetas. Ajá, bueno, hay diferentes maneras de ordenarlo, ¿no? No quiere decir que estas que ven aquí son las únicas. Hay diferentes maneras de ordenarlo, ¿sí? A lo mejor, pero y ahí ya también entraríamos en un concepto que se llama la base de datos. Y las bases de datos ya, por ejemplo, ya traen ahí una manera de ordenar similar a estas. O entraríamos también lo que son las búsquedas internas, que ahí, perdón, externas, que ahí entrarían donde se buscan en los arreglos o en los árboles que le llaman, que ahí son las carpetas. Ok. Ya nada más que y me voy con el de PCIN para que vean. Ok, entonces fíjense, aquí rápido, yo aquí tengo son todos los métodos de ordenamiento. Aquí me va diciendo, bueno, lo importante, aquí no dice la animación, se va viendo cómo va ordenando todo, ¿sí? Van a ver que unos terminan antes que otros y ahí uno se puede dar cuenta cuál es más efectivo que otro. Aquí me está diciendo que va a ser de 50 números o 50 elementos. Yo aquí le digo, ¿sabes qué? Ponlos de manera aleatoria y bueno, va a empezarlos a ordenar. Y fíjense, ahí está haciendo la animación todos. Unos tardan más que otros. Por inserción ya acabó. El de ordenamiento por shell también ya acabó. Pero fíjense, el de burbuja todavía no termina. Por eso les digo que ese es de los más obsoletos. Ese ya no se utiliza. Se tiene que explicar, obviamente, cuando se ve programación. Aquí se explica. Pero ese ya no es óptimo. Entonces ya vieron. Esos son los organismos de... Ahí va de nuevo, miren. Y le empieza a terminar. El de shell ya lo hizo.
El de burbuja todavía no, es muy lento. El de inserción, ahí va. Entonces, ¿cuál implementar? Pues ahora sí ya depende de lo que uno quiera hacer, pero siempre tomando en cuenta que unos son más óptimos que otros y va a variar un poquito en el tipo de cuánta información se va a manejar. Ok, y me voy a ir ya por último con el PCInt, que ya lo hemos visto. Este algoritmo que ven aquí, o pseudocódigo, lo que hace es que de lo que escribamos nosotros me va a decir cuántas vocales tiene, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo. Esta es una manera que hay otra que se puede hacer con muchas sí, pero bueno, aquí rápido, miren, vamos a ponerle hola mundo, no, vamos a ponerle hoy es día del niño. Ok, ¿cuántas vocales tiene la frase hoy es día del niño? Tiene la O, tiene la E, tiene la I con acento, tiene la A, tiene la otra E, tiene la I y tiene la otra O. Tiene 7, ¿no? Y entonces me dice, la frase contiene 7 vocales. ¿Qué es lo que hizo? Así a grandes rasgos, él va a empezar a leer letra por letra, ¿sí? Va a preguntar por la H y va a preguntar si la H es igualito a lo que tiene esta de acá. Si la H está aquí. Si no está ahí, no va a hacer nada. Y de ahí se va con la O y pregunta, oye, la O está en estas letras que está aquí, las que estoy marcando aquí. Y va a decir, no, no está la O. Ah, pero no, sí está la O. Ah, bueno, entonces ya encontraste una vocal. Y luego se va con la Y. Y dice, oye, la Y está en la cadenita que está acá. No, no está, entonces no encontró nada. El espacio, obviamente también lo va a tomar en cuenta el espacio, porque el espacio es un carácter, ¿sí? Va a decir, no, no está el espacio, bueno, y de ahí se va con la E, y ya sí encontró la E, ya encontró 2 vocales, y así se va a ir hasta que termine de leer toda la frase. No importa si la frase tiene 1000 caracteres, los tiene que leer. Por eso les digo, eso es un algoritmo de caracteres o para buscar caracteres. Y por eso les comentaba hace rato que es más fácil leer caracteres, o sea, letras, que estar trabajando con números. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, chicos? No, profe, ninguna duda. Ok, ya para terminar, esta es la actividad número 6, que es para entregar el próximo viernes. Esta es a mano, son unas preguntas. Ok. La primera tiene que ver con lo de ahorita de los caracteres. Quiero que me busquen qué es el código ASCII. De eso está plagado internet. Les van a encontrar rápido la información. Ok. Quiero que me digan qué significan las siglas y cuántos caracteres componen al código ASCII. ¿Sí? Eso. Van a ver que hay una tablita. Y ahí van a ver todo, ¿sí? Bueno, la segunda pregunta, que es ya de un tema nuevo que vamos a ver la semana que entra, es ¿qué es el Big Data? ¿Sí? ¿Y para qué se utiliza? Ok. Eso tiene que ver con información. Esto del Big Data tiene que ver con información. Ahí entran bases de datos y cosas así. Ok. La tercera pregunta es, quiero que me mencionen 4 fuentes, o sea, de dónde viene la información que alimenta al Big Data, ¿sí? Una, por ejemplo, son los correos electrónicos. Una de las fuentes es el correo electrónico, pero hay más fuentes, ¿sí? Ahí ustedes nada más las mencionen, no especifiquen, nada más digan, no, pues el correo, esta y esta. Ok. Y la cuarta pregunta es, ¿qué es el proceso ETL? Y explica brevemente las fases que lo componen. Este proceso ETL tiene que ver con el Big Data. Entonces probablemente cuando se encuentren el concepto de Big Data van a ver que está ETL y que hace esto que está acá. Esa es la actividad, al ratito la subo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario?